Bien. Vamos entonces a estudiar la pregunta 2. La pregunta 2, que era... La pregunta 2 decía, hablaba sobre estudiar las siguientes expresiones de la copla 711. La cera que es dura está seca o helada, y de la 716, esta dama que amáis está en mi poder en relación con la función de trota con ven. Vamos entonces a estudiar las siguientes expresiones. Y les voy a poner toda la copla, así decimos. Había en realidad, como yo les dije, que estudiar no solo es la parte de la figura en sí, sino de todo, ¿no es cierto? La copla, la cera que es, está seca o helada. Una vez entre las manos, puede ser amasada. A toda dama cuando es bien tratada. Bien, entonces acá lo que tendríamos es esa figura cera, que era una metáfora, ¿no es cierto? De la mujer. ¿Cómo? Una metáfora de la mujer. Ahí está, la figura cera es una metáfora de metáfora pura. ¿Tá? Hay que explicar lo que es la metáfora, que ojo, que yo había dado la definición y usaron otras definiciones. Hay muchas definiciones de metáfora, pero en general, digo, conmigo usen la definición que yo di, porque creo que es la más adecuada en el sentido que se refiere a la estructura lógica del pensamiento que lleva justamente a la denominación de la misma. Es decir, en la metáfora lo básico es que hay una traslación, ¿tá? De un elemento real a un elemento figurado. Ojo que no, si bien yo respeto, no sé cómo se la dio la otra compañera, pero esa ha quedado un poco en desuso aquello de semejanza. Algunos usaron la palabra semejanza, y en realidad la semejanza, es decir, la comparación y la metáfora son recursos distintos. Además, ojo, tengan cuidado porque algunos me ponen, la metáfora compara, y entonces no quise ser muy severa con ustedes en ese sentido lingüístico, pero sí ténganlo en cuenta para si sigan estudiando, que van a seguir estudiando, que si ustedes ponen la metáfora no se refieran con los términos de la comparación, porque son dos figuras diferentes. ¿Tá? Entonces la metáfora una figura estilística, es decir, de estilo o forma de escribir, que consiste en la traslación de un elemento real
elemento figurado. ¿Tá? El elemento real es el que se quiere explicar. Y ojo que al decir real no quiero decir concreto, ¿no? Es decir, no quiere decir que sea algo necesariamente concreto. Puede ser un sustantivo abstracto como querer explicar el amor y esto es el papel que juega dentro de la metáfora al llamarlo elemento real, ¿entienden? No quiere decir que porque algunos se entienden como algo que corresponda a la realidad concreta, por ejemplo, una mesa, una silla, no. El elemento real es el elemento que se quiere explicar. ¿Tá? En este caso, sería justamente la mujer y sus sentimientos, ¿no es cierto? Más particularmente los sentimientos de la mujer en este caso. ¿Ah? Y el elemento figurado es el que elige para su mejor expresión. En este caso, la cera. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que la cera es moldeable, ¿no es cierto? Y alguien, en general, 2 o 3 que llegaron a una nota más alta, se dieron cuenta de para el lado que había que ir, que era esa relación íntima y estrecha que había con el fuego. ¿Recuerdan el simbolismo del fuego que yo di? Y que terminó una clase y seguimos a la otra clase, porque era un símbolo muy importante para justamente lo que era el contenido. Y el fuego, recuerdan, en su doble eje relacionado por un lado al loco amor y por el otro lado, en el eje fuego-tierra al loco amor y en el eje fuego-aire a el buen amor. Entonces era fundamental esa asociación con el símbolo fuego para explicar cómo ese moldeo de la cera, ¿no es cierto? Esa cera que pasaba de estar seca o helada a ser moldeada, ¿no es cierto? Fíjense que además dice ahí mismo en la copla, ¿no es cierto? Lo da el elemento del fuego, como lo ven acá, se lo subrayo por si no lo están viendo, en la copla, en la misma copla señala el elemento del fuego, ahí se lo subrayo, ¿no es cierto? Es decir, que era fundamental asociar ese elemento dado en clase, porque justamente no se olviden que todo lo dado en clase hay que decirlo. ¿Tá? Muchos me parece que mismo en las otras preguntas que yo les voy a decir, al contrario, eludían decirlo. No, al contrario, la idea es vincular lo que se dio en la clase con lo que se pide en el texto, ¿no? Entonces, vinculación, no lo voy a poner de vuelta porque ya lo teníamos en la otra clase, pero sí vinculación con el símbolo estudiado del fuego. Y que lo decía además mismo en la copla, es decir, no es que uno lo traiga de otra parte, sino que además responde al contexto, ¿tá? El fuego en su doble eje fuego-tierra, pasión, amor y fuego aire. ¿Cómo se dice?
dice espiritualización. Bien, entonces, en la copla entonces 711 es una metáfora pura donde la cera sería el elemento figurado y los sentimientos de la mujer el elemento real que se debe deducir del contexto. Las connotaciones son que se puede ablandar, que está sin sentimientos, que no está afín con el amor. Trotaconventos confía en su poder de ablandar, es decir, de cambiar el ánimo firme y honorable de una muchacha y lograr que ella se enamorara del joven con quien hablara. ¿Tá? En la copla 716 se refiere a esa capacidad. Entonces había que hablar un poquito ahí de trotaconventos. Vamos entonces a poner la copla 716 para poder analizar esa figura. Esta dama que amáis está en mi poder. Ahí había que explicar un poquito qué era el poder, o sea, ¿qué es el poder? Dando puntos. ¿Y no, están ahí? Sí, sí, profe. Yo con esa, perdón. Sí, no, habla. No, está bien, Mariana, te dejo. Dale, el poder, profesora, es lo que usted refirió, perdón, recién. Es esa confianza que tiene en el cambio que puede ejercer sobre la muchacha. Está, pero el poder en sí, ¿no? El poder es justamente tener la capacidad de hacer algo, de, en este caso, disponer en relación al otro, ¿no es cierto? Yo lo había vinculado, no comprendí mucho la copla, no sabía como mucho para dónde llevarla, y yo me parece que la fui vinculando como de esa forma, porque habíamos dado como la definición de poder en otra materia, y era como la capacidad de incidir en el otro, como de moldear. Y como que lo llevé para ese lado, y justo la copla anterior hablaba de la cera, que moldeaba, digo, bueno, lo llevé por ahí, pero no sabía como por dónde. Claro, estaba vinculado, por supuesto, estrechamente a la metáfora de la cera anterior, por eso lo puse a explicar justamente estas dos. La pregunta estaba relacionada, una de las figuras con la otra, obviamente. Fíjense entonces lo que dice esta copla entera, porque hay algunos que no pusieron y era importante que la vincularan no solo con el contexto. En general los escritos estuvieron muy bien, pero digo, siempre uno señala para la gente que de repente podría haberse desempeñado mejor, ¿no? Fíjense lo que dice esta copla. Esta dama que amáis está en mi poder. Si no es por mí, no la puede hombre del mundo obtener. Yo sé cuánta es su fortuna, sé qué es lo que debe hacer. Todo lo hace por mi consejo, más que por su parecer. Ojo que algunos me pusieron como que se refería ese poder a él, ¿no es cierto? Sino que está hablando del consejo de trotaconventos, está hablando de trotaconventos, ¿no es cierto? Es decir, que acá, esta metáfora pura, remite a la capacidad de trotaconventos de convencer a la muchacha de las virtudes del joven y conseguir cambiar su ánimo por medio de las palabras, haciéndole importar a alguien que en principio no le interesaba. Es decir,
está estrechamente vinculado a la metáfora cera, es decir, ella va a moldear, ¿tá? Y siente un poder, ¿tá? Que justamente vieron la aptitud del lenguaje de la trotera, que tiene un genio verbal destacado, es un ejemplo de verbosidad, de verborragia, es decir, no sé si llegaron a leer que hasta como que se marea ella de tanta, vieron esa gente que les dice tanta cosa que no muchas veces con sentido, sino para entreverarla a ella. Tiene un gran poder de seducción, ¿no? de mostrar al otro como alguien deseable. Esta aptitud del lenguaje es la que María Rosa Lida llama glosolagia profesional. La vieja es un agente catalizador para realizar cada aventura y en su carácter de personaje picaresco y amoral. Es una vieja sabida que se las sabe todas, ¿no? En otro pasaje, en la 704, dice: conmigo estáis seguro, hablad que haré cuanto pueda, os guardaré lealtad, es lo que le había prometido le promete al hombre y a ese joven y a todos, ¿no? Guardaré lealtad, este oficio de totero nos enseña fidelidad, más secretos encubrimos que posada de vecindad, ¿no? Es decir, cómo la función de ella es imprescindible en este texto para que la trama se desarrolle, ¿no es cierto? Es decir, es algo fundamental la presencia de esta tercera en Amores, ¿sí? Y en este caso, allí en lo que le mencionaba, y que ustedes también ponían mencionar aspectos anteriores o aspectos, coplas anteriores o coplas ya sea hacia adelante o hacia atrás de las que vimos, que dice la idea de la confianza. Tanto, fíjense en esta que yo les señalaba, conmigo estáis seguros. Fíjense que en realidad es una vieja traidora que está tratando por parte de dinero, ¿no? Hablad. Fíjense que también en cierta parte está engañando a la otra parte, es decir, al joven, porque ella mueve todo a su capricho, ¿no? Es decir, con esas palabras, digamos que moldea aquella cera, pero siempre bajo lo que ella quiere. Acá veo que alguien levantó la mano, puede hablar, ¿sí? Sí, yo estuve leyendo un poco de Trotaconventos y hablaba como que la mujer en sí tenía como un lugar de poder socialmente. Si esto se llegaba a descubrir, por ejemplo, estos vínculos que no podían ser, poner la mujer podía haber sido castigada o en sí era mal visto. La mujer era mal vista y en realidad Trotaconventos tenía como, en cierta parte, protección social. Y esto le daba como poder tanto sobre ella como sobre él también. Exacto, sí. Muy bien. Es decir, esa función, además de cómo la dejaban entrar a ella, ahí están levantando, cómo la dejaban entrar en las casas, ¿no? Esas casas de gente como esta muchacha, la dejó entrar y allí dejó entrar su perdición. Sí, Mariana, te escuchamos. Profesora, una pregunta. Yo consulto, más que una protección social, al ser una sociedad claramente manipulada y manejada por los hombres, ¿no sería una conveniencia masculina que existieran este tipo de personajes? También, sí, yo creo que también, sí, sí. Es decir, era toda una cuestión social compleja, una funcionalidad compleja de la época, ¿no es cierto?
Fíjense, hay una comparación cuantitativa de superioridad. Más secretos encubrimos que posada de vecindad. Es decir, la confianza ligada al secreto, a lo oculto, ¿sí? Perdón, acá me vecin. Es decir, entonces esa función ligada a lo secreto, a lo oculto, a poder entrar en las casas para convencer, ¿no? Le llega a dar un poder. Y justamente